Bueno, estamos. Bueno, les doy la bienvenida a todos los presentes y todos los que están a través del Zoom conectados. Me parece que es un día especial en el sentido de que estamos inaugurando una nueva forma de intercambio a raíz de un trabajo que hizo nuestro colega Carlos Arévalo. ¿Me decís el nombre del trabajo? A modo de balbuceo. A modo de balbuceo. La idea es pasarle el micrófono a Carlos Arévalo, que es socio docente. Luego va a seguir Gonzalo Larriera, colega, socio de AUPCB. Y luego vamos a escuchar a Santiago Navarro, que es docente de psicoanálisis de la UDELAR. Así que... Ya que leí una reunión ahorita a las 6:15 sobre encuadre. Se puede capaz que silenciar. Sí, pero luego va a mandar la grabación. Alfredo, por favor, apagar tu micrófono. Alfredo, de México, te pedimos por favor si podemos. Sí. Gracias. Sí, apago. Muy bien. Avatares de este nuevo oficio. Carlos, adelante. Bueno, en principio, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Comisión Científica de AUPCB por la invitación a pensar con ustedes este trabajo y festejar que podemos encontrarnos presencialmente inaugurando esta nueva sede de AUPCB, así que gracias por estar aquí a los que llegaron, que me parece que es un momento importante de volver a reencontrarnos siendo una institución que se dedica a los vínculos. Parece que no es menor. ¿Qué decir del trabajo? El trabajo, más de lo que está escrito ahí, es el trabajo que está escrito. Sí podría decir en qué marco surge ese trabajo. Es una invitación que me hace la Asociación Psicoanalítica AUDEP, que el año pasado cumplía 40 años de su fundación, entonces eligen como temática del año para 2 números el tema del encuadre, ¿no? Entonces publican 2 números sobre el encuadre psicoanalítico, volumen 1 y volumen 2. Mi trabajo está en el volumen 2 de la revista. Que caí en la cuenta, en algún sentido, que la palabra encuadre no estaba en mi discurso, no es una palabra que yo use habitualmente, no es pero bueno, ellos me convocaban de que sí, que yo escribiera sobre el encuadre. Bien, entonces ahí me pareció que tenía que encontrar, que en algún sentido igual yo sí me encontraba pensando en la forma de que no es la palabra encuadre, pero hay algo de la organización y la configuración del encuentro con un otro, o con unos otros, o en una institución, o con una familia, que algo de eso sí yo me encontraba pensando. Entonces me pareció que en ese sentido eso fue como un motor para mí para escribir el trabajo, ¿no? Porque era algo que estaba pensando de distintos modos, con distintas lecturas, que iban configurando de cómo ser cuidadosos de ser armados de esa organización, ¿no?
que se produce con cada paciente, con cada analizante, con cada familia, con cada pareja. Y ahí lo primero que me surgieron fueron como preguntas, por ejemplo, de qué modo se mantienen vigentes los conceptos del psicoanálisis, ¿no? Hay conceptos que se producen en cierta época, en cierta situación histórica, en configuración del pensamiento de la época, y eso cómo a veces se mantiene vigente o no. Y para mí, en ese sentido, mantener vigente al psicoanálisis es ver si eso sigue funcionando o no. Es como ponerlo a prueba, y ponerlo a prueba quiere decir interrogarlo desde las prácticas. Todo el tiempo, si eso en las prácticas, ¿qué produce, no? Eso por un lado, como me parecía que era fundamental reinterrogar los conceptos o las formaciones teóricas de las prácticas. Teoría y práctica inseparable completamente, ¿no? Para mí. O sea, hay algo de eso. Y también para reinterrogarlo hay que hacer como un doble movimiento. Es necesario situar en qué momento se producen ciertos conceptos y ciertas teorizaciones, y no perder de vista que cada época puede pensar lo que es posible pensar para esa época. Porque a veces también pasa que con determinadas lecturas que hacemos hoy vamos a leer anacrónicamente a otro tiempo y querer decir, ah, no, pero entonces... Y ahí me parece que hay que ser como muy cuidadoso, ¿no? En ese sentido. El otro punto también para mí, para reinterrogarlo, es ponerlo en relación con las distintas producciones de la época que nos encontramos. Entonces, ahí me parece que la vez anterior, hubo una actividad en la UPCB que fue para mi gusto muy interesante, que era sobre los feminismos. Hay algo ahí que hay que poder pensar en las producciones, tanto prácticas como teóricas, artísticas, científicas, políticas, no en el sentido de política partidaria, sino como vivientes políticos de este mundo. Eso nos ubica en una posición particular y que tiene que ver con el oficio nuestro y con lo que nosotros hacemos en la clínica. Hay una posición ética política que es cómo escuchamos, qué escuchamos, cómo intervenimos. Y me parece que eso es importante subrayarlo. Después lo que decía hoy, el trabajo ya está escrito, y en ese sentido yo rescato como determinados puntos que tienen que ver, por un lado es cómo se concibe, el modo de concebir el inconsciente produce las variaciones del encuadre también, ¿no? Uno puede pensar perfectamente, bueno, Blecher en 1962 va a escribir el psicoanálisis del encuadre psicoanalítico, y que ese texto lo leímos todos los que pasamos por la facultad, ese texto lo leímos y era como, de esto se trata el encuadre, ¿no? Y en ese punto me parece que no hay que descontextualizar, que es alguien que venía formado en Melanie Klein, en Bion, donde el mundo interno era importante, ¿no? Estoy haciendo una simplificación mayúscula de los lectores. Digo porque no me parece que ese sea el punto a detenerse, sino cómo él pensaba en ese momento, cómo hay cosas que tienen que quedar fijas para que se dé un proceso. Entonces el encuadre estaba dentro de esas cosas que se mantenían constantes para que se produzca el proceso analítico. En su trabajo se dedica a hablar muchas veces de cuando uno se sale del encuadre, ¿no? Para poder, cuando se rompe el encuadre, él intenta ver en qué momento se rompe el encuadre. Eso para mí es un modo de concebir el inconsciente también, la representación, por el lado de la representación, ¿no? Hay otros modos de concebir el inconsciente que podrían sostener esa organización mínima con cada analizante de otro modo. En ese punto
me parece que hay, yo lo pongo en el trabajo, la experiencia analítica es de una enorme riqueza y diversidad. En realidad digo, bueno, no sé si la experiencia analítica, o sea, a veces se puede producir una experiencia analítica y a veces no. Y no todas son de una riqueza y una diversidad tan interesante, por lo pronto para mí. Por lo menos así es como yo lo pienso, ya que cada experiencia se va construyendo como a modo artesanal, ¿no? Con cada paciente, sea individual, vincular, en una institución, en una comunidad, ¿no? Y entenderla de esta manera hace que su conceptualización sea siempre como una aproximación de manera muy precaria y frágil, de cierta fragilidad, dijera Deleuze, balbuceando, ¿no? Hay algo como de... A mí me hizo pensar en cuando me pidieron si podía mandar una imagen para la presentación, y yo mandé una imagen que es una obra, que son el pie de un niño, ¿no?, adelante, y el pie de un adulto atrás, como si fuera la misma persona, ¿no?, pero que tiene el pie de un niño adelante y un adulto atrás. Hay algo de eso de la curiosidad, la creatividad, la espontaneidad, como algo de eso que tiene que estar ahí, en juego. Después uno puede pensar otras cosas, pero el saber viene después, de estar ahí en la experiencia y la capacidad de experimentar que puede tener esa posición, ¿no? De ir tanteando con ese pie de niño frágil y precario y curioso. Hay podría hablar de el centro, para mí lo más importante que está en juego en el trabajo es cuando aparecen los dos paradigmas, ¿no? El paradigma científico y el paradigma estético. Que ahí hay una crítica puesta hacia el trabajo de Bernardi. Lo tomé porque estaba en la revista anterior, pero me parece que es como un modo de... Yo lo aclaro en el trabajo, digo, bueno, él no dice, él dice, nos tenemos que enfrentar a nuevas subjetividades, ¿no? Y para mí en ese modo de decir, deja por fuera de que el psicoanálisis produce subjetividades. Las instituciones producen subjetividades. O sea, la subjetividad, hay una producción social de los medios de comunicación, es algo que todas las instituciones y hay toda una serie de fábricas de producción de subjetividad y el psicoanálisis está dentro de una de ellas, ¿no? Entonces, ahí me parece que es distinto la crítica que yo veo en el trabajo de Bernardi, es que hay algo como de una serialización de un tipo de intervención que se precisan garantías, que se precisa validez, que apunta, a mi entender, yo lo explicito ahí, hay algo como del trabajo con las aseguradoras, por decirlo en algún sentido, hay algo que responde como al orden capitalista de decir, bueno, hay que normalizar determinadas cosas, estandarizarlas, y como si lo que es bueno para uno hay que ver cómo eso se universaliza para que sea bueno para muchos. Así funciona la psiquiatría con el DSM, así funcionan un montón de discursos que operan de ese modo, ¿no? Es ahí donde para mí es importante ponerlo en contradicción con el paradigma estético que propone Guattari, que él dice, yo utilizo la palabra paradigma estético, en realidad utilizo la palabra paradigma porque Kuhn planteó los cambios de paradigma y para que se entienda, pero en realidad yo trabajo con universos de referencia, ¿no? Y ahí abre un campo de posibilidades y problemáticas mucho más amplias. O sea, hay algo del paradigma estético que a lo que apunta es a la creatividad, ¿no? Y Guattari ahí va a hacer un trabajo enorme, no solo Guattari, hay un montón de investigadores, o sea, porque no es
el paradigma estético o el paradigma científico. El paradigma estético también se alimenta de la ciencia, es un paradigma ético y científico también. Hay algo que tiene que ver a la producción de singularidades, a estar atento a la singularidad, a lo que uno podría decir, con Lapouillat diría, las existencias mínimas, ¿no? ¿Cómo hacer para que organizar un encuentro con alguien donde se pueda desplegar una singularidad y no aplastarla con un montón de cosas que uno podría aplastarlas, ¿no? Es como Deleuze dice algo que me parece interesante, la lógica de la sensación, cuando trabaja sobre Francis Bacon, dice, cuando uno va a pintar un cuadro, el cuadro no es una tela blanca, está llena de clichés. Hay que ver cómo uno se desarma de determinados clichés para poder realmente que ahí pase una intensidad y pase algo. Cuando uno ve los cuadros de Francis Bacon, ve cómo las intensidades que atraviesan, Deleuze hace toda una teorización como produce el concepto de diagrama, ¿no? Ahí para decir, bueno, cómo uno puede producir un determinado dispositivo para que algo atraviese una cierta intensidad, ¿no? Y genere determinados efectos. Por ahí me parece que son las cosas más importantes a destacar, o sea, este contraste de paradigma, sin duda Guattari está en resonancia con un montón de discusiones que tienen los feminismos. Uno podría decir Donna Haraway, que plantea un montón de términos y hay algo de un colectivo que está pensando qué otro mundo es posible, ¿no? Y qué otro mundo es posible implica que hay que producir otro tipo de subjetividades. Y eso nos compete a nosotros también. Cómo tener una posición ética y política donde uno pueda componer, Spinoza diría, de un modo alegre, en el entendido de aumentar la potencia del encuentro para que se produzca una potencia en el modo de existir del otro, ¿no? Capaz que llego hasta ahí y que hagan los comentarios. Después se me ocurren un montón de cosas para poder compartir y colectivizar una discusión. Hablar. Pensar con. Donna Haraway diría pensar con, ¿no? Parece interesante. Sabes que hoy por primera vez también usamos el término de resonancia. Otra vez hablábamos de comentarios, ¿qué resuena? Ya arranco yo, por eso no se lo cedo. No, dijiste una cantidad de cosas que yo no las traje hoy, pero las vamos a comentar después, ¿no? Porque algo tengo que armar. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Comisión Científica, agradecer que esto se puede realizar hoy en presencia también, de igual modo que Carlos, conocer nuevos interlocutores y estar dispuestos a lo que venga, ¿no? A que planteen lo que les parezca. Cuando yo recibí el trabajo de Carlos, en realidad lo que recibí fue una pregunta: ¿dónde fue que encontramos aquella diferencia entre moldear y modular? ¿No? Tenemos un grupo con otros colegas y otras colegas, y bueno, y ahí recibimos el trabajo después, ¿no? Entonces, en realidad cuando yo recibo el trabajo, a mí, lo digo así, ¿no? Pasó algo. No sé lo que me pasó algo. Y una de las primeras cosas que me pasó es que me gustaron las citas, las primeras citas. La de Clarice Lispector, que no tenía la más pálida idea de quién era, parecía que debería conocerla, ¿no? Que dice: pero yo desconozco las leyes del espíritu, él divaga, ¿no? Bueno, me encantó la cita,
Y dice Wikipedia, porque me puse a buscar, ¿no? Entonces, en esto de cómo multiplica a veces una intervención, una palabra, un trabajo, cómo abre a otras posibilidades. Quizá también hay encuadres que hablen y hay encuadres que cierran, ¿no? Entonces, la Wikipedia dice así: no tendía a mostrar un análisis de los estados mentales de los personajes, sino que mostraba directamente sus pensamientos, por Clarice Lispector. La segunda cita es sobre el escritor, dice Deleuze en el prólogo, citando a Proust, inventa dentro de la lengua una lengua nueva, una lengua extranjera en cierta medida. Saca a la lengua de los caminos trillados, la hace delirar. Bueno, y me pareció adecuado a partir de esta mención a la necesidad de contemplar un paradigma estético que entiendo clarito que tanto el paradigma estético, a mi modo de ver, como el paradigma científico, como el paradigma filosófico, viven entrecruzándose y produciendo, así como también producen estancamiento, quizá en algún momento también producen. Porque los tres crean. Cuando se crea un nuevo concepto en la filosofía, cuando se crea una nueva función en la ciencia, cuando se crea una obra de arte, un ser de sensaciones, todos están creando. Y en la clínica también hay un espacio de creación. Capaz que lo tenemos que pensar. Que desde, no sé, desde el psicoanálisis, desde la filosofía, desde estos entrecruzamientos, ¿qué es lo que se produce ahí? ¿No? Pero me gustó la cita de Clarice Lispector. Entonces, a ver, la cosa fue así, ¿no? A partir de eso, escribir un ensayo en un estilo que no fuera ni argumentativo, esto es lo que me propuse, ni expositivo, ni crítico, sino poético. Más de implicación que de explicación. Más bien afirmativo y para ser visto, para ser leído, no escuchado. Y esto surgió también por aquello de cómo comentar de otra manera, dando lugar a otros balbuceos, ¿no? Y cito a Donna Haraway, dice así: comentar, si eso significa pensar con, es decir, devenir con, es en sí mismo una manera de relevar. Pero el hecho de saber que lo que toman les ha sido entregado, entraña una manera particular de pensar entre. No exige fidelidad y aún menos adhesión, más bien un tipo de lealtad en respuesta a la confianza de la mano tendida. Se trata de cultivar la responsabilidad en la pasión y en la acción, el apego y el desapego, la capacidad de responder, el saber y el hacer colectivos, una ecología de las prácticas. Lo pidiéramos o no, la figura de las cuerdas, lo aclaro ahora, está en nuestras manos y hay que dar una respuesta a la confianza de la mano tendida. Debemos pensar. Por eso escribí lo que escribí, ¿no? Como para abrir un poco. Esto de las cuerdas es un ejemplo que trae Donna Haraway, que es de aquel juego que se hacía antes cuando no había internet ni televisión, que se hacía con unas lanitas. Entonces se ponía, a cuál se le pasaba al otro para que hiciera otra figura. Entonces está la pasividad del que espera, pero sabe que el otro va a responder, y a eso se hace. Bueno, hasta acá, después lo otro está escrito. Me parece que, no sé, cada uno le resuene con eso. Es interesante, porque a mí me parece que ahí tocas un punto que es bien... el pensar entre, ¿no? Y esto es lo que Donna Haraway trabaja como el juego de cuerdas, ¿no? Tiene como dos lados. Tiene un lado que tiene que ver con... También trabaja con los tejidos de los navajos y dice cómo arman los tejidos para armar nuevas narrativas, ¿no? Ella está en una posición donde dice, estamos construidos de un montón de narrativas
que nos producen de nuestra subjetividad de tal modo que lo que hay que hacer es inventarnos otras narrativas. Hay que poder hacer otras narrativas para otro mundo posible, ¿no? Entonces me parece que ahí ella tiene como un punto fuerte en ese sentido y dice, bueno, la confianza de que uno arma algo, se lo pasa al otro, ¿no? Y es eso que le pasa al otro, es lo que pasa en los encuentros. Uno dice algo y el otro, cómo lo recibe, qué hace con eso, y vuelve, hay un ida y vuelta, donde si hay confianza hay algo de eso que se va a relanzar continuamente, ¿no? Ella está en un diálogo muy cercano con Isabel Stenger, con Guattari no directamente, sino con Guattari a través de Isabel Stenger, con Bruno Latour, o sea, y con un montón de colectivos. Cuando uno ve el libro de ella que se llama Seguir con el problema, hace un agradecimiento a un montón de gente. Está en internet, se puede bajar. Donde ahí muestra realmente como en ese compost humano donde se va produciendo un tipo de pensamiento para otro mundo posible, ¿no? Bueno, ella tiene el concepto que toma de Dempsey, creo que es Dempsey, que es otra pensadora, que es el de simpoiesis, ¿no? El concepto de simpoiesis hablaría ya no de una autopoiesis, incluso ella critica, dice, nos refugiamos en la autopoiesis para defender el individualismo. En realidad no hay nada, ni desde la filosofía ni desde las ciencias hoy se piensa que no hay absolutamente nada que pueda ser individual. Todo es desde el entramado y el interjuego de elementos, de personas, cosas, en fin, células, desde lo que, por eso ella habla de un ecologismo, ¿no? Está fuerte el concepto de simpoiesis, pero da para pensarlo con el concepto de entre. Y otra cosa que tú decías, que me parece que es importante también, que es algo de lo ético, lo estético, lo político, que se pone en juego en la clínica, si nosotros podemos hacer una nueva narrativa con el otro. O sea, porque si no lo podemos hacer, hay otra ética, hay otra política, ¿no? Y por ahí un poco me parece que siempre uno está al borde cómo resolver la relación con el caos, por decirlo así, ¿no? Porque uno está al borde de irse al diablo, ¿no? O de reproducir lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, por ahí, no sé. Bueno, yo para no hablar 40 minutos me preparé algo para hablar menos de 15. Primero que nada, gracias por la invitación y bueno, por el texto también, que me parece que es bienvenido para repensar algunas cuestiones. A mí me sirvió particularmente para pensar algunas cuestiones que me pasan como docente en la Facultad de Psicología, algunas cosas que me sirvió para pensar, así que es desde ahí que preparé algo, digamos, ¿no? El asunto del encuadre me convoca a hablar desde mi lugar de docente en la Facultad de Psicología. A pesar de que el término encuadre no figura en ninguna de las guías de los cursos en los que participo, sí me encuentro insistentemente con este término en boca o letra de los estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentran en la mitad o al final de la licenciatura, y no entre aquellos que recién ingresan. Es un término entonces que conocen e incorporan en la facultad. Y cito algunas frases. El paciente no respeta el encuadre, hay que defender el encuadre, hay que saber establecer el encuadre. El encuadre nos protege. Es el encuadre lo que posibilita el análisis. Son algunas de las frases que circulan y que, para ser sincero, siempre me generaron cierto ruido, cierta incomodidad. Una incomodidad que me lleva hoy a decir algunas palabras sobre el asunto a partir de la lectura del texto A modo de balbuceo de Carlos Arévalo Pla. Carlos Arévalo Pla con mayúscula, a diferencia de otros textos en los que aparece minúscula. No aceptaron las... No aceptaron, me imaginé. Presentaré 4 muy breves apartados. En principio voy a compartir un muy breve comentario general sobre el texto y otros 3 apartados tomando esta palabra resonancias, 3 resonancias. Primero un comentario general.
Me parece que el trabajo de Carlos tiene algunas características que lo hacen singularmente interesante para trabajar en el marco de la formación. Por un lado, ubica claramente el origen de la utilización del término encuadre en el campo psicoanalítico y la puesta en la que esta noción jugó y juega su papel. También me ha interesado que en su contraposición, por ejemplo, del paradigma científico y el estético, no se cae en un esencialismo del psicoanálisis. Es decir, en lugar de discutir nuevamente si el psicoanálisis es un arte o es una ciencia, se propone discutir sobre los efectos de la experiencia analítica y en los procesos de producción de subjetividad de los diferentes modos de hacer y decir del psicoanálisis. Finalmente, me ha interesado que, a diferencia de la inmensa mayoría de los textos en el campo del psicoanálisis nacional, o por lo menos de los que yo he leído, que en su decir se diferencian del otro sin citarlo, sin nombrarlo, Carlos Arévalo contrapone su propuesta, su posición, citando textos nacionales y del Río de la Plata, ¿no? Esa es la frase típica que aparece, es hay quienes dicen que. Entonces yo me contrapongo contra ese hay quienes dicen que nunca se sabe muy bien ni quién es. Esto permitiría, esto de citar, de decir, contra quién, digamos, contra quién uno produce un texto, contra qué posición, o digamos, dialogando con qué posición, permitiría potencialmente establecer conversaciones francas en el campo del psicoanálisis y no únicamente inventar a los opositores que necesitamos para sostener nuestra posición, nuestra identidad. Primera resonancia. Institución y encuadre. Arévalo discute en su texto la inconveniencia del paradigma científico y sus exigencias de generación de evidencias y garantías para la experiencia psicoanalítica. En una institución en la que se pretende hacer psicoanálisis con ciertas libertades, una institución del Estado, en un momento las autoridades comienzan a exigir que los profesionales introduzcan en un sistema de información determinados datos de las personas que eran asistidas. Es lo mínimo que deben dar para ser atendidos, se decía. Debe ser incorporado al encuadre, se decía, para generar evidencia, para mostrar que es bueno. Lo que se hace, ¿no? Lo que es bueno, para mostrar evidencia, ¿no? O sea, las autoridades piden, digamos, que quienes lo solicitaban no eran autoridades políticas, sino colegas del ámbito PSI, formados en la Facultad de Psicología y en algunas instituciones psicoanalíticas nacionales. Se pretendía que, al ser incorporado como elemento del encuadre, el sistema de información no podría tener efectos negativos. En cualquier caso, si alguien, fuera profesional o paciente, se oponía al llenado de este sistema de información, se trataría para estos colegas de la no aceptación del encuadre, de un ataque al encuadre, con todas las lecturas políticas y metapsicológicas que esto conlleva. Quien resista o haga otras propuestas quedará en el lugar de hereje para tomar el término del artículo que nos convoca hoy. Por eso, en general, los psicoanalistas que trabajan en estos espacios prefieren silenciosamente cinturear. En una investigación que realicé hace algunos años, una psicóloga que trabajaba en ACE decía respecto a la exigencia de diagnosticar mediante el CIE-10 y registrarlo en la historia clínica, comillas. Tengo que obligatoriamente puntuar por CIE-10. O sea, yo huyo mucho de las clasificaciones, no me gustan. Entonces lo que tengo que poner lo reduzco a lo mínimo, o sea, F41, ansiedad. Otro colega me decía, yo para zafar pongo siempre angustia. Cada tanto, por las dudas, cambio un poco y pongo duelo, algo así. Es parte de esa cintura que hay que tener. El paradigma científico o cientificista tiene un gran peso en las prácticas PSI. El uso es, al decir de Michel de Certeau, la única estrategia que está a disposición de quien se encuentra en una posición de debilidad y por tanto no puede cambiar ni discutir las reglas de juego. Por ahora, en las instituciones en que estas reglas del encuadre caen desde arriba como plomada, quienes se incomodan con sus efectos construyen complicidades y recurren a un uso insolente, hereje, de los elementos que constituyen el encuadre propuesto por la institución. Segunda resonancia, efectos de sentido. Las nociones en psicoanálisis, a pesar de los intentos de formalización, no pueden prescindir de la metáfora y de sus efectos de sentido. Estos efectos de sentido producen mundos, favorecen ciertas visibilidades y ciertas cegueras. Recuperar, siguiendo a Nietzsche, el residuo de la metáfora que aún queda en el fosilizado concepto universalizante, tomarle el peso a sus efectos, es una tarea que deberíamos tener siempre a mano si es que el psicoanálisis quiere trabajar con una lengua viva y encarnada. ¿Cuáles son los efectos de sentido del término encuadre en el campo psicoanalítico? Por lo que yo escucho en la facultad, fundamentalmente, el término encuadre lleva aún consigo la certeza de que hay elementos que están por fuera, que no son el cuadro, que no son la imagen,
que dan forma al contenido, lo limitan sin confundirse con él. Tal como lo establece el cine, el encuadre define aquello que se ve y aquello que no se ve. Estos sentidos son los que se fortalecen hoy, no antes, sino hoy, al recurrir a la noción de Blegen de encuadre como no proceso de la situación analítica como aquello constante. Este efecto de sentido puede ser percibido por quienes transmiten o utilizan este término hoy en el campo psi, lo que puede verse en las aclaraciones con que intentan limitar su significación. Se dice, por ejemplo, el encuadre no debe ser rígido, debe adecuarse a cada caso. Sin embargo, los efectos de sentido del término encuadre que están inscritos en el discurso pueden más. Si aceptamos que el término setting fue introducido en psicoanálisis por Winnicott, podemos observar que lo introdujo para realizar modificaciones en las entonces reglas fundamentales, a la luz de lo que sucedía en su inquieto consultorio. Una retraducción de las reglas y principios fundamentales a la luz de la singularidad de su experiencia analítica en el tiempo que le tocó vivir. A diferencia de las reglas, con el término setting, Winnicott introduce en el psicoanálisis otra flexibilidad y le otorga otro lugar a la regla, un lugar menos seguro, menos externo, menos estable. ¿Está todo bien? ¿Bien? Te desencuadra. Entonces, de hecho, setting tiene en inglés una carga semántica distinta a la de encuadre, que bien podrían favorecer otros efectos de sentido en el campo psicoanalítico. El setting es aquello que se muestra o se da a entender aunque no se vea. Setting es el tiempo, el lugar y las condiciones en que se desarrolla una película. Pero es también más ampliamente el ambiente, el lugar en que algo sucede, la música escrita para acompañar el poema. Setting es incluso configuración, término cercano a quienes hoy nos hospedan aquí para que tengamos estas conversaciones. En este sentido, me parece que setting no ha tenido todos los efectos que podría tener en el psicoanálisis en el Río de la Plata, haber sido mayormente homologado al encuadre blecheriano. Siempre recuerdo el relato de una docente que contaba las constantes de su análisis. Ella debía sacar la llave de abajo de una maceta, abrir la puerta de entrada, atravesar un pasillo, tocar la puerta de espera, a la espera de que su analista dijera pase. Al abrir la puerta encontraba al señor ya sentado y de traje en su sillón y se recostaba en el diván. Al salir, volvía a poner la llave debajo de la maceta. La tragedia, pregonada por Nietzsche, el concepto va dejando morir su metáfora, fosilizándose. El encuadre, más allá de las aclaraciones, continúa produciendo sentido, subjetividad, vidas encuadradas. Tercera resonancia, la última. Dejar caer al encuadre, autotomía, con T. ¿Cómo mantener la vitalidad del psicoanálisis?, se pregunta Arévalo. A mi entender, no se trata de buscar una permanencia, una constancia, no es eso. En aras de la supervivencia, bien podría tentarnos momificar al convaleciente, terminando así con lo que quedaba de vida. Como docente me entusiasman menos los momentos en que un estudiante muestra haber entendido una noción psicoanalítica que los momentos en los que caen en la cuenta de la precariedad del saber con el que intentan familiarizarse, debido a todo lo que no es el psicoanálisis. Un saber comprobable y garantizado, una técnica basada en evidencias. Siento que hay psicoanálisis vivo en esos momentos. Alojar el no es eso en el estudio y transmisión del psicoanálisis, entiendo que genera en quien vive su experiencia de formación una potencia interesante. Leo en varios de los artículos de los 2 números de la revista Equinoccio, dedicados al encuadre, cierto alejamiento de esta noción, cierta búsqueda de pensar con otras palabras. En el artículo que nos convoca hoy, estrategia, paradigma estético, experiencia analítica, ahora decías esto de la configuración o preparación del encuentro, ¿no? ¿Acaso mantener vivo no ha implicado a veces dejar morir algún aspecto de lo que hasta hoy ha sido psicoanálisis? Cuando el reptil parcialmente capturado se desprende de su propia cola, conserva la vida y la libertad, pero pierde al mismo tiempo parte de su estabilidad y de su capacidad de seducción. Este proceso es nombrado por la biología como autotomía. Este proceso nos es conocido. De cuánta vida que fue nuestra nos hemos desprendido, dejado caer. Para la vida presente y futura del psicoanálisis, por sobre los procesos tan en boga de adaptación, ayornamiento, actualización, renovación, hoy prefiero, aunque no suene lindo, los procesos de autotomización. Dejar caer algunas seguridades conceptuales, técnicas, políticas, aunque se pierda estabilidad,
tal vez no pueda brindar no únicamente una sobrevida, sino una vida digna, capaz de alojar las transformaciones y dolores de nuestro tiempo y lugar. Sin que dejemos de discutir sobre el papel del dinero, el tiempo, la frecuencia, la neutralidad, la abstinencia, será tiempo de dejar el encuadre, y si no es así, dejar caer el encuadre, y si no es así, la palabra encuadre, ¿para qué? Eso. Hay algunas conexiones con lo que vos decías que no había. Decías, ya me di cuenta de que no uso la palabra encuadre. Creo que ahí hay un punto de conexión con esto de. Y hay psicoanálisis que siguen sosteniendo ese término y hay otros que no, digamos. Sí, también el punto ese que traes como de la garantía, como un modo de la ciencia, ¿no? Porque es un modo de la ciencia, hay otros modos de la ciencia, lo que decíamos hoy, Donna Haraway es una científica, bióloga, o sea, hay alguien que estudia, hay otros modos de la ciencia que sí son importantes, el concepto de autopoiesis, de Margulis, de Maturana y Varela de los chilenos, ¿no? Que lo usa Guattari. Sin duda Guattari hoy tal vez usaría el de simpoiesis que produce. Sí, bueno, pero porque es como era alguien que estaba como muy ávido de conectar ideas con el pensamiento de la época, en ese sentido. Y hay algo una teórica que se llama Anne Leeuwenhoek, llama escalabilidad, ¿no? El concepto de escalabilidad, que dice cómo pequeños microproyectos siempre tienen que intentar ser escalables, ¿no? Es la noción del capitalismo básica. Bueno, si algo funciona, ¿cómo hacemos para que eso se replique en la aldea global, ¿no? Y ella entonces insiste mucho, dice, la escalabilidad, por cierto, es un triunfo del diseño de precisión, no solo en computadoras, sino en los negocios, el desarrollo, la conquista de la naturaleza y más generalmente en la construcción del mundo. A mi entender, este modo de la ciencia borra todas las diferencias y las singularidades, ¿no? Me parece que ese es el punto importante. Ella plantea retomar la senda de la no escalabilidad, es como en el sentido contrario, como los proyectos que puedan producir otro modo posible de habitar el mundo. Son proyectos ético-políticos, cómo hacer que sobrevivan las existencias mínimas, ¿no? Hay algo de eso que está en juego. Porque también en esto del capitalismo, ¿no? Hay Eduardo Viveiro de Castro dice siempre como que no, cuando leemos un libro de ciencia ficción o de una película que los extraterrestres vienen y sacan todos los recursos naturales, el tipo dice, está lleno de extraterrestres el mundo. Eso es lo que nos está pasando y no nos estamos dando cuenta de que este es el mundo en el que estamos, ¿no? Hay algo de una toma de conciencia de cuál es el mundo que queremos, que me parece que tiene que ver en algún sentido con el tipo de producción de subjetividad que tenemos que pensar. Solo una cosa más, porque pienso, el otro día alguien estaba en una reunión y se estaba hablando sobre una situación institucional que trabaja como en contexto crítico, ¿no? Con violencia, y el encuadre era, si se produce un hecho violento hay que excluirlo, ¿no? Entonces yo decía, es como bien interesante, cómo hay algo, lo que vienen a trabajar, que es la violencia, ¿no? Queda excluida de ser posible, de ser pensada. Hay algo de una singularización que los marca y que no es posible de generar un dispositivo de transformación de eso, que eso no tenga lugar, ¿no? Lo mismo pasa en una clase que cuando un niño tira un papel o algo, enseguida le vas a lastimar a alguien y lo echan de la clase y el docente lo retira. Y lo que hace es aplastar esa singularidad, que cómo hacerle lugar a eso. Eso implica un trabajo de creación
no menor, ¿no? No estoy diciendo que eso sea sencillo, pero lo que digo es cómo hacer para que eso se ponga en juego de otro modo, ¿no? Sí, capaz que hay alguien más que quiere decir algo. Y también habilitar a los que están online, que si quieren participar pueden dejarlo en el chat. Una breve cortita. Es interesante el paradigma estético, ¿no? Estudiarlo un poquito más. Es un planteo de Deleuze y Guattari. Está muy claro en el último capítulo de qué es la filosofía, ¿no? Porque ahí analizan lo que es el objeto artístico, en realidad qué es lo que genera, qué produce. Y también cómo de alguna manera ¿cómo puedo decir? Cómo introducir una forma de pensar que contemple un paradigma estético abre a la creación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros hablamos de cuadro, puede ser una técnica. La pintura, y a la técnica contribuye la ciencia. En la pintura también contribuye la ciencia. Por ejemplo, en la creación de los colores, qué lleva, qué no, que si la tela resiste, por ejemplo, la pintura. Pero el tema es que va un poquito más allá, va desde el lado del arte, la generación, la creación de seres de sensación, de subjetividades, que no quedan limitados a un sujeto que preexiste y que legitima un objeto legitimado. Nosotros venimos de una formación donde el sujeto y el objeto están bien distinguidos, que viene del paradigma científico. Entonces, me parece que es interesante por lo menos tenerlo ahí para pensar. Digamos, yo tengo curiosidad si se va escuchando bien por el Zoom. Se escucha perfecto. Muy bien. ¿Está, Nelson? Gracias, Alicia, sí. Muy bien. Bueno, hagamos girar la palabra. Daniela, Sena. Ahí está el micrófono, probá. Si hablo ahí, ¿se escucha? A ver, Alicia, fuerte y claro, si hablo ahí, ¿se escucha? Perfecto, perfecto. Bueno, hablando de encuadres, se hacía el chiste por abajo de que estamos instalando un nuevo... Si arrastran las sillas, no arrastran las sillas, che. Bueno, ahora se va a escuchar mejor si antes se escuchaba bien. Bueno, buenas noches para todas y todos. Gracias a quienes generan estas provocaciones o resonancias. A mí, nada, me parece que me generó más como 3 provocaciones que fueron insistiendo a lo largo de primero escuchar a Carlos y a Santiago, bueno, los 3. ¿Hay alguien para ser admitido? Bien. Que las voy a ordenar en realidad de atrás para adelante, digamos, en el tiempo, como lo más reciente, que tiene que ver con mi práctica psicoanalítica, o eso creo, de los últimos años, que ha aparecido a veces en el discurso de algunos pacientes esta cuestión, como Carlos decía, de la producción de subjetividad y el psicoanálisis como institución, ¿no? Y es como alguna suerte de el encuadre como invertido. Ha aparecido como en el discurso de algunos pacientes algo así como que hay una forma de ser un buen paciente. Aparece como de distintas maneras y para cada uno ha significado como distintas cosas, pero aparece como una noción de que, no, hoy no puse toda la carne en el asador, no traje todo el material que se supone yo necesito para trabajar adecuadamente con un paciente. Eso me empezó como a resonar, así que lo tiro, como de lo último. Después otra cosa que me insistió, que personalmente y profesionalmente me atravesó mucho, que fue que mi primer psicoterapeuta, en realidad fui para el final, pero mi primer psicoterapeuta
falleció de cáncer y durante el tiempo del análisis no pudo transmitir a sus, después me enteré que no era solo conmigo, que al resto de sus pacientes, que estaba en un proceso de una enfermedad terminal. Y era claro el deterioro durante su proceso de atención, o mi proceso de atención, mejor dicho, y en ese momento yo tenía 20, 21 años, y era estudiante ya de psicología, obviamente a mitad de la carrera, y recuerdo de haber preguntado explícitamente sobre algo de lo que estaba viendo, ese proceso de deterioro, y la respuesta nunca apareció. De hecho, nunca apareció y mi terapeuta fallece, y después me entero como, exacto, y ni siquiera obviamente ni por ella ni por nada, fue como al tiempo. Y lo otro, en esto, yo soy horrible, nunca me acuerdo de los autores que leo, ni soy incapaz de hacer todas las citas que ustedes venían haciendo, pero un nombre que insistió durante mucho tiempo, me acuerdo de Facultad de Psicología, de hablar de encuadre, Gladys Adamson. Y hablaba como en aquellos tiempos del encuadre móvil, una noción que capaz que hoy muy básica, ¿no? De mis primeros trabajos como psicóloga, trabajo en un refugio con varones crónicos, lo que se llamaba en ese momento crónicos de calle. Varones adultos que tenían entre 10 y 15 años de calle pura y dura. Entonces se había creado un dispositivo de refugio nocturno de las 7 de la tarde a las 8 de la mañana, que se lo conocía también como de baja exigencia. ¿Qué implicaba la baja exigencia? Era que algunas cosas básicas que otros refugios, el resto de los refugios tenían, ese no, porque era de baja exigencia, y entonces eso implicaba que, por ejemplo, podían entrar alcoholizados y que no era requisito diario el baño, por ejemplo. Imagínense todo lo demás que no estaba dentro de las exigencias básicas. Bueno, y yo llego a ser psicóloga ahí con muy poquito de recibida. La noción de encuadre. 24 años recién cumplidos tenía yo, bueno, y meses. Y la noción de encuadre de la facultad, ¿no? Con un poco, me vino como ese recuerdo porque me sentí como muy reflejada en esto que vos levantabas como de los estudiantes. No tenía ni siquiera un espacio para llevar adelante lo que yo conocía como una entrevista psicológica. Y me acuerdo que descubrí lo que para mí en ese momento era un encuadre muy facilitador. Yo en ese momento fumaba, y muchos de los usuarios del refugio también, y parte de mis intervenciones tenían que ver con salir a dar la vuelta a manzana fumándome un cigarro con el usuario, porque era la posibilidad de tener un espacio de confidencialidad y de generar cierta cuestión así como de la distensión de, ¿no? La cuestión de te escucho. Nada, fueron por lo menos 3 cosas que me insistieron al escucharlos, y la quería traer como desde la experiencia súper concreta, capaz, por ahí. Bien, quiero agregar una pregunta que hace Alfredo a través del chat, para hacerla circular también. La pandemia nos ha sacado encuadre del psicoanálisis presencial para entrar en el trabajo en línea o virtual. Una pregunta. ¿Es psicoanálisis el trabajo virtual? Pregunta. ¿Es psicoanálisis el trabajo presencial? Siempre, pero bueno, ¿no? Bueno, más allá de la experiencia, digo, porque si nos basamos en que es a partir de una experiencia, el setting solo no se asegura nada. Pero ¿cómo nos habita ese, como en una especie de, no sé si llamarlo doble discurso, uno que habla como esto de que están hablando de la objetividad y entonces el criterio es universal, o esto que trae Carlos, que insiste en cómo partir desde lo singular, y entonces el encuadre se sabrá después, no antes, ¿no? Como visión. Esto que vos traías, Daniela,
o cómo dejar caer cierta manera de describir. Claro que a uno seguramente al principio le da la sensación de que organiza y que es así. Entonces no había que hablar de uno, y mucho menos si uno tiene padecimientos. Son nociones que orientan los intercambios. Yo quería traer una resonancia del título. Me llamó la atención, Carlos, que empleara la palabra balbuceo, y la palabra balbucear, tengo entendido que viene de la designación que le daban los griegos a quien no hablaba su lengua, ¿no? A los extranjeros. En el caso histórico, casi nada lo del ojo, y lo tenía en la mano. A los que le decían bárbaros, porque balbuceaban, eran los persas. Tengo entendido que casi como que la civilización se arma, o una parte de la civilización se arma allí. Pero como no hablaban en el mismo léxico, entonces me parecía que la palabra balbuceo de alguna manera nos resalta un nivel que tiene que ver con la palabra poder. O sea, cómo pensar lo que ocurre entre en lo que nominamos encuentro psicoanalítico entre las personas, y lo que circula es una manera de poder hacer o no poder hacer. Entonces, ¿cómo reivindicar esas diferentes maneras de balbucear, no de hablar desde la seguridad de lo que garantiza el encuadre, ¿no? Sino de lo que permite abrir a otras formas posibles, como traía. Es todo un tema. Me parece que en general estamos atravesados como por un discurso científico que tenemos que dar cuenta anticipadamente de todo lo que va a ocurrir, y que eso nos asegura, ¿no? Me llamó la atención las anécdotas que traía Santiago, ¿no? que de alguna manera no se termina hablando ni de la relación con los pacientes, ni lo que le sucede a los pacientes, sino que se habla de uno. Entonces, pareciera que hay como que determinadas formas de decir nos descentran, nos hacen invisibilizar, ¿no? Como traía todo el encuadre, que es lo que se ve. Y en ese sentido me vuelve a parecer muy interesante la palabra balbucear, porque es una manera de decir desde la vulnerabilidad, no desde las garantías, desde la seguridad, sino desde lo que ocurre, a partir de lo que ocurre, de qué diferentes maneras se puede describir eso que ocurre para generar otro posible. En cierta consonancia. ¿Acá? En cierta. ¿No? ¿No? ¿Está bien? No sé qué tengo que hacer, dígame qué hago. Hablo. No, que en cierta consonancia con esto que tú decías del balbuceo, me parece que la cuestión del encuadre queda planteada o arrastra el problema de las garantías.
que no es un tema menor, no es que decir, no alcanza con decir no hay garantías de la práctica analítica para decir, bueno, me desentiendo del problema. Pero, sin embargo, las soluciones que se le han dado del punto de vista de la práctica, por ejemplo, justamente buscando una solución y no continuando con el problema, ha sido muchas veces esta del setting o del encuadre, ¿no? Y creo que eso escamotea varias cosas y que la ha escamoteado en varias de las puntas que ustedes han planteado. Es decir, por un lado, las instituciones pretendiendo ser la garantía de una formación, llámese institución psicoanalítica o universidad, por ejemplo, también, ¿no? De la cual también formo parte, así que no es una cuestión de que son los otros los que... Son problemas, no es que sea la solución eliminar eso, ¿no? Pero son problemas. Y eso arrastra, me parece, justamente lo que tú traes y traía Carlos en el trabajo, señalaban, la cuestión de la relación al saber. La particular relación al saber que implica la práctica del análisis, porque no es solo balbuceo de fragilidad, balbuceo de vulnerabilidad, digamos, podríamos ser muy humildes, decir que no sabemos, decir que en fin, pero mientras que haya otro que sepa y que tenga las garantías, no pasa más que de un gesto. Entonces me parece que justamente la particularidad, que no va por el lado de la garantía, sino por la singularidad, justamente estaría en ese poder preguntarse cada uno en su relación al saber, justamente, ¿no? Al saber y a la relación al saber, no como conocimiento, sino, voy a usar un término específico, pero bueno, de qué manera cada uno goza en relación al saber, y eso se expresa cuando uno habla, los lapsus en la gesticulación, en lo que se tranca, en eso que a uno nunca le sale, en esos temas en los que se empeña una y otra vez, ¿no? Es decir, porque uno se mete con unos temas y no con otros temas o problemáticas. Entonces me parece que ahí se van como perfilando aspectos que son de la propia práctica y que marcan caminos distintos a de las garantías por el lado de garantías externas de la práctica, ¿no? Que creo que es el gran problema que como que hoy avanza y escala cada vez más, ¿no? Es decir, de que como que podría haber garantías exteriores a la práctica misma. No, quería comentar eso, ¿no? En función de lo que vienen compartiendo, yo me voy a otro lado del pensamiento, en esto de lo que genera el encuadre desde la experiencia que contiene, que aloja, que en ese acuerdo con el otro, donde se establecen un marco de un día, una hora, donde nos encontramos, se va como organizando, produciendo algo entre dos personas con distintos roles. Pero creo que tiene esa parte positiva que ordena, ¿no? Porque todos venimos con un bagaje de conocimientos que lo ponemos en acción, y lo interesante es esto de movernos, de hacer jugar esto de que se va tejiendo, como se va pensando esto, se va tejiendo y se va construyendo. Entonces hay cosas que van siendo en esto de, bueno, es un encuadre esto que se está armando entre lo que vamos tejiendo acá y los que están del otro lado de la pantalla. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que es algo que hace a la época, y todo parte de necesidades que se van imponiendo y que no dependen de la elección de nosotros. Tienen que ver con un contexto, con las crisis. Entonces, bueno, lo interesante es que partimos de un marco teórico que nos sostiene, que alguien lo pensó por nosotros, y hacerlo jugar, que es la convocatoria, que me pareció muy linda, muy interesante, pero que también tiene que ver con lo que nos convoca cada uno, y hacerle lugar a todas estas cosas y bueno, y dejarlo abierto. Eso. A mí capaz que las cosas más
lo que me despertó la intervención de aquel fue un poco la cosa del hospital y de le pongo tal cosa y bueno, la saco por acá y trato de, ¿no?, de minimizar el daño por este lado y por el otro. Me trajo un recuerdo que para mí fue muy fuerte. Yo en ese momento estaba trabajando en una sala con mujeres presas. Había, bueno, todo tipo de situaciones, no importa. Había una de las personas que estaba en una banda de narcotráfico, ¿no? Y una hermana fue a, no sé si fue a verla o fue a hablar con la psiquiatra, y la psiquiatra le dijo, tu hermana tiene trastorno de personalidad, no sé qué, lo que tiene tu hermana no tiene cura. No tiene cura. Yo escuché, la otra siguió a ver a su hermana. A las 2 horas me llama la paciente que estaba internada y me dice, ¿vos me podrás explicar lo que a vos te parece que quiso decir la psiquiatra cuando dijo que yo no tengo cura? Independientemente de todas las implicancias institucionales y de fue algo que me conmovió muchísimo y ahí empecé a balbucear tal cual, literalmente, porque me costó un poco empezar a dar algún paso en algún sentido que nos permitiera construir algo con eso que había pasado. Me costó muchísimo frente a la otra persona que no es, bueno, me doy vuelta y me pongo a llorar porque no sé qué decir, ¿no? Ni tampoco decir, esta es una bestia, no, tampoco, no sirve, o sea, no servía nada de las reacciones primarias, digamos, que a uno le puede... Y fue una conversación muy extensa, muy interesante, en donde algo se pudo construir desde ahí. Pero siempre me quedó ese recuerdo del descoloque total, ¿no? Que encuadre, ni cabeza había, no me funcionaba como para poder captar la situación y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Tanto que después se reían de mí porque cayó otra también por narcotráfico, dijo, ¿quién es fulana de tal? Y era yo. Y entonces, yo le dije, me dijeron que usted es buena persona. Como que algo de lo que hablamos produjo algún efecto, no sé si simplemente en la contención o en la explicación o en las cosas que hablamos sobre su vida, pero es la vez que me encontré literalmente balbuceando para tratar de encontrar una situación que pudiera permitirnos tener un diálogo creativo con respecto a eso, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa, capaz que no tan espectacularmente, pero sí, a veces pasa que si esto, ¿no? ¿Cómo genero desde acá algo que mueva esto, que nos permita pensar y conversar y construir? Me trajo ese recuerdo porque fue muy importante para mí. Solamente un comentario mínimo a partir de eso. Creo que ahí, digamos, uno puede ver, digamos, por lo menos yo lo que siento es eso, que la palabra encuadre sobra, casi siempre sobra, por lo menos para mí sobra. Porque vos ahí, podés pensar, bueno,
lo que generó ahí, lo que haya generado tu intervención o tu no intervención, tu movimiento, quiero decir, lo que contiene no es el encuadre, digamos, ¿no? Esta idea de que contiene el encuadre, o en todo caso, ¿qué del encuadre contiene? ¿No? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que el encuadre contiene? Sí que queremos contener a la gente, no sé. Pero pongamos por caso que en determinada situación, no sé qué, la contención. ¿Qué queremos decir? O sea, yo me hice el ejercicio de repasar los artículos de los 2 números de esta revista y probaba sacar la palabra encuadre a ver qué pasaba, digamos, ¿no? Entonces, no sé, el asunto de los honorarios en el encuadre, bueno, el asunto de los honorarios en el psicoanálisis. O sea, me parece más interesante decirlo así que ligarlo a esta idea de encuadre que viene como, no sé, a mí me parece que viene como a rigidizar algunos pensamientos, nos mete por caminos ya conocidos, por lugares ya conocidos, que se ataca el encuadre, que no se ataca el encuadre, por caminos que ya están como tan trillados que vamos solos para ahí, digamos, ¿no? Como que el cuerpo va solo para ahí, ¿no? Sí, hay una mano levantada, no sale a la vista. Elena. Sí. ¿Levanta? ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, a mí me toca mucho, no sé si actualmente el tema del encuadre, pero sí el de los enfoques o los paradigmas. Porque, bueno, ahora que decías tú esto de lo rígido, me parece que mucho de lo que transcurre es por ese lado, del uso que hacemos de los conceptos o de las herramientas, porque en tanto podamos ubicarnos con flexibilidad, es una cosa, pero en tanto se convierten en baluartes, ¿no? Que representan algo inamovible o que pone en peligro o de manifiesto la vulnerabilidad o lo provisorio de nuestro trabajo, es otro el funcionamiento. Entonces, a veces son los conceptos y a veces es cómo se usa un instrumento, cómo se usa una herramienta o un dispositivo, lo que fuera en ese momento, ¿no? Y a mí, incluso la palabra encuadre posteriormente, si bien todos conocemos, por supuesto pasamos por Blecher, como dijeron, también pasó a designar como algo más interno del terapeuta o del analista, ¿no? Que le permite trabajar. Yo creo que sí, que hay una posición ética, política, no sé si estética también, que es básica, pero también quiero romper como una lanza, como se dice, por lo científico. No conozco bien la teorización de Guattari, entonces puede ser que esté refrendando algo obvio, pero acá también depende de cómo se maneje y cómo se usen los conceptos, porque si bien es cierto que los manuales, los diagnósticos y ciertos tratamientos pueden haber surgido en relación a las aseguradoras, ¿no? También han permitido el tratamiento a muchísima gente que no hubiera permitido, nunca hubiera accedido a tratamientos. Y eso me parece que es algo importante. Ahora, si después lo convertimos en un camino rígido, trillado, es otra. Y ciertos manuales o ciertas teorías como de la mentalización o la TFP para psicoterapia basada en la transferencia, o sea, sobre todo lo que se ha generado para pacientes con trastornos de la personalidad, dan muchos resultados, lo cual no significa que uno va a aplicar ciegamente o que eso va a anular el encuentro singular y lo que se va a hacer
es esto, una aplicación ciega de un manual. Pero la práctica basada en la evidencia tiene sus aportes para nuestra disciplina y muy ricos, ¿no? También. Por ejemplo, ha permitido desarrollar tratamientos con pacientes que eran muy esquivos a mantenerse en tratamientos, justamente, que abandonaban. Y se ha visto que ciertas estrategias o periodos de trabajo de determinada manera permitían al paciente, le hacían tolerable al paciente comenzar a abordar sufrimientos que antes no podía, ¿no? Y bueno, y eso lo han aportado, lo ha aportado el lado más tradicional que menciona Bernardi. Entonces quizás no para las aseguradoras, no para la replicación, pero sí rescatar lo positivo que sí ha venido y mucho de ese lado también. Y bueno, yo creo que cada uno tendrá que hacer su síntesis personal, y ese para mí ha supuesto un desafío enorme. Por eso digo que me toca mucho esto, ¿no? Porque yo siento la riqueza y el aporte de distintas fuentes que parten desde lugares muy, muy distintos, pero que no se hacen incompatibles. Uno los puede convertir. Se pueden hacer incompatibles si uno empieza a defender territorios, pero en la práctica no tienen por qué serlo, ¿no? Y bueno, quería compartir esto y agradecer todo lo que han ido trayendo. Bien. Me parece que es es complejo responder. También lo que dice Elena, a ella le parece que ha dado resultados, que ha ayudado a mucha gente, y sí, bueno, sería un modo de entender la problemática. Yo no estaría tan de acuerdo. Si uno se relanza la pregunta ética de qué mundo queremos y qué es lo que esperamos, hay que ver cómo determinados, cuando hoy decían, sin duda no es toda la ciencia, la propuesta del paradigma estético incluye la ciencia e investigaciones de todo tipo, porque no es la ciencia, es un tipo de ciencia al servicio de un sistema que normaliza y aplasta las subjetividades y produce determinados efectos sobre el mundo, ¿no? O sea, hay algo de, hoy cuando decían, claro que la ciencia me hizo pensar en Avi Warburg cuando estaba internado en el hospital psiquiátrico que Iván, que era el director, estaba diagnosticado como esquizofrénico, llamaron a Krepelin fue, que era el que sabía, era la eminencia de la época, y dijo, no es esquizofrénico, es maníaco depresivo. Le cambia el diagnóstico y a partir de eso, Iván lo empieza a invitar a cenar a la casa de donde comía. Y después sale y produce una obra increíble, o sea, se pone a producir realmente ahí el vínculo, el corrimiento. La ciencia había dicho no, es tal cosa, entonces no había, como decía la paciente, no hay salida, ¿no? Dijeron, no, hay posibilidad, y ahí establecen un vínculo. Entonces en realidad hay algo que tiene que ver con el entre, con lo que se puede producir en el entre, con el otro, donde ahí hay potenciar una singularidad, ¿no? Que algo aparezca de ese orden. Está bien, uno diga que hay tratamientos que funcionan, sí, yo creo que no es, no diría que no. Me parece que son horizontes distintos, que no es menor. Perdón, ¿qué son qué? Horizontes distintos a los que apuntan.
sí, bueno, no todos esos tratamientos tienen por qué apuntar a normalizar para nada, pero hay gente que vive en una desesperación espantosa y no se trata de normalizar. No, o sea, si entramos en grandes esquemas, de pronto sí. Por eso digo, qué desafío enorme que es tomar lo que puede ser posible, ¿no? Pero bueno, entiendo que como paradigmas conceptuales puedan ser muy diferentes, sí, sí. Pero en la práctica pueden haber más uniones en tanto pasen por una postura ética, que me parece que por eso decía que eso es lo primero y la base, ¿no? Una postura ética y política. Pero bueno, está. Creo que, nada, que como decía Carlos, creo que es difícil, digamos, el punto, más virtualmente, digamos, me parece que hay un punto en el que a veces para tener conversaciones complejas se necesita mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de instancias a veces se genera para que uno tenga 2 palabras y se interpreta cómo salir del otro lado, eso, a veces se necesita tiempo para estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el análisis, por suerte, digamos, ¿no? Tiempo, ¿no? Tiempo. Estaba pensando en el término uso, digamos, ¿no? Digo, pensando en las cosas que a mí me interesa pensar, ¿no? En esto que decía la compañera, decir, bueno, depende cómo se use. Hay una serie de pensadores en el campo de la filosofía de la tecnología, que una de las cosas que piensan es justamente, o de la ciencia y la tecnología, que piensan cómo hay objetos, digamos, que el objeto no es el efecto de un objeto, de la creación de un objeto en el mundo, el efecto que tienen las vidas, no solo depende de los usos, sino que hay características propias del objeto que se construye, digamos, que se inserta en el mundo, que ya produce ciertos efectos, ¿no? Un martillo sirve fundamentalmente para golpear, uno lo puede usar para otras cosas, pero sirve sobre todo para golpear, digamos, ¿no? Entonces creo que a mí lo que me genera cierta tensión, digamos, con el concepto de encuadre es eso, es que hay algo en el encuadre que, en ese término, digamos, que favorece ciertas formas de la clínica, ciertas formas de producir, de entender qué es un análisis, qué es hacerle bien al otro, qué es contener. O sea, me parece que es en ese punto, digamos, que ahí me hace ruido. No porque considere que el que trabaje con el que pienses, que use ese término en el campo de su análisis va a ser homogeneizante, nada de eso, sino en términos sociales, el tipo de práctica que produce, en términos generales, en términos sociales, me parece que apunta a ese lado, digamos, ¿no? A sostener una visión neutral. Por algo tenemos que hacer este esfuerzo de que, bueno, entonces es el encuadre interno, o es el encuadre móvil, o es el encuadre, ¿no? Hay un esfuerzo ahí a intentar sacarle ese sentido que sigue pegado al término de encuadre, ¿no? Y que digamos, podemos decir que somos flexibles, pero ese término está ahí, ¿no? Al momento de transmitir, al momento de conversar, al momento de discutir, tiene efectos, digamos, ¿no? Entonces, el uso está bien, sí, pero me parece que hay efectos que trascienden, efectos más sociales, más generales, que trascienden el uso que le demos cada uno de nosotros a esos términos, ¿no? Pero bueno, seguro es una cuestión. Winnicott hablaba del uso, ¿verdad? En el análisis. Sí. No es solo tecnológico. Pero bueno, está. Eso que tú decías recién, Santiago, a ver si se ha hecho así. Contener una palabra que tampoco se cuestiona. Siempre alguien que vive contenido, puede hablar, decirte lo que le pasa, quizás no es contener. Digo, empezando a jugar con la problemática justamente, ¿no? Que eso supone lo asegurador del encuadre, sí. Entiendo que en ciertas situaciones, sí, para ciertas personas eso es fundamental, y para otras es insoportable, lo mismo que ser contenido. La cosa es que alguien pueda estar acompañado, sentirse si es lo que en ese momento
se cree que puede aportarle, pero es justamente, me parece que por lo menos a mí lo que me parece, la riqueza del análisis es esa singularidad que hace caer esas categorías de la psicología que suponen a priori que hay un bien, que es contener, que es la seguridad, que es la garantía. Bueno, ya no hablemos cuando se habla de normalidad y de todo eso. Pero tú dijiste algo al pasar hoy también, que a mí, yo no sé que ustedes están hablando del paradigma científico, pero por ejemplo, que algo sea dicho por la medicina no es ciencia, no porque sea medicina es ciencia, ¿no? Desde ¿cómo se llaman estos? Los DCM son estadísticos, no es ciencia, es estadística, es otra cosa, digo. Entonces, parece que partimos de una cantidad de preconceptos que es muy difícil de ir desguazándolo, y que uno mismo cuando habla, no es que alguien se equivoca, uno mismo habla y dice cosas en ese sentido que parten de toda esa carga que está funcionando. Pero a mí en eso soy muy sensible, digo, de cómo estamos atravesados por todo ese supuesto bien que tenemos que otorgar desde el lado del analista, el analizante, y a veces el otro quizás no quiere que lo cuidemos tanto, no lo dejemos de equivocarse, hacer su camino, equivocarse, mira quién para decir si el otro se equivoca o no. No, era un comentario de eso, ¿no? Por eso es importante preguntarle. Por eso. Pero también tengo un punto, me parece que es como en esto que decía Sandra, uno puede verlo en la historia de la psiquiatría, lo que eran los anales de psiquiatría, las descripciones de los pacientes, hasta terminar en el F41, ¿no? Como antes se hacía una descripción, si uno lee las descripciones de Loewe, por ejemplo, decía, bueno, un paciente que viene del campo, todo un relato, que había toda una cosa de mostrar la singularidad de esa persona que lo iba a consultar. Termina en F41. O sea, uno va, entonces ahí me parece que hay un aplanamiento terrible, que va en una dirección donde eso posibilita otro tipo de cosas. Y se ha creado el manual del DSM, a efecto del 6 y 10, para poder estandarizar y poder decir paciente con tal no sé qué, en tal lugar, y que todo el mundo, la idea era generar un lenguaje universal, global, para poder sacar mejores estadísticas. Son los algoritmos. Si uno escucha tales músicas, el algoritmo te ofrece una lógica ahí que me parece que es compleja en relación a las singularidades, va produciendo subjetividades cada vez más aplanadas. Bueno, una cosa capaz que ya pasó, pero digo, a mí me da la impresión de que nosotros tenemos que poder pensar de que no hay una ciencia, sino que hay ciencias y hay producciones científicas, y después hay aplicaciones de esos conceptos. Por ejemplo, la parte más rica de la ciencia es la creación de las funciones que explican cosas. Y ahí hay creación. Ahora, estas aplicaciones de lo que se trata es quizá, y hoy lo mencionaban, el encuadre funciona más para uno que para el otro. Entonces, en el sentido de que nos asegura. Entonces parecería que, bueno, todas las respuestas que daban un poco los estudiantes era, bueno, trato de salvar la petiza con esto del encuadre, ¿no? Es como la aplicación. Tiene que encuadrar lo que me relata, la narración o lo que le está pasando a esa persona en la teoría que yo tengo. Entonces, eso, en una vieja discusión del año 65 acerca de la teoría de las revoluciones científicas, hay un coloquio, unas actas de Viena, un congreso que se hizo, discutían Popper, Kuhn, Lakatos, Musgrave, Feyerabend, acerca de este tipo de ciencia, la ciencia normal o la ciencia extraordinaria, la ciencia normal o la ciencia revolucionaria. Eran discusiones de ese momento, Pero para nosotros, o para mí por lo menos, lo que creo que se corre es esa instancia de buscar el cliché, ¿no? Es decir, cómo seguir
y cómo abrir un campo. Es decir, Nelson tiene ahí un trabajo y Diego tiene otro, que me parece interesantes. Nelson dice, ¿cómo hacer para crear un espacio a crear? Es ir a la experiencia, al devenir con el otro. Diego tenía uno que ver qué presentamos cuando nos presentamos. Fue un trabajo de seminario, ¿no? Y también lo uno, con lo que decía la colega, decía el buen paciente que viene y el psicólogo ya es algo a lo cual tiene que venir y responder. Y cómo uno puede ir desarmando esas subjetividades que vienen y las que uno puede tener para armar otra cosa. Ahí es donde encaja un poco la creatividad y la idea de poder pensar en torno a que si uno crea, hay algo del arte que se está mezclando ahí, que es el generar de alguna forma un ser de sensaciones, pero que pasa por preceptos, que pasa por afectos, que hay que estudiarlo, que no es para un debate. No vamos a hacer un debate político ahora, sí para intercambiar y para poder decir, bueno, ¿tenemos más bibliografía? Sí. ¿Tenemos dudas? Sí. ¿Tenemos certeza? Hasta ahí. Bueno, quizás el desafío sea no buscar el saber, sino cómo seguir balbuceando y que eso no sea mal visto, porque hay como no una contradicción, pero algo que parece raro, ¿no? ¿Cómo vamos a balbucear? Nosotros profesionales, nosotros psicoanalistas, nosotros sabemos, nosotros vamos por este camino y seguros. ¿Cómo salirse de esto, no? El flané, no sé cómo se dice. Flaner. Y deambular, ¿no? En lugar de seguir como un camino seguro y bueno, animarse a andar por otros caminos que no conocemos y ir descubriendo junto con el paciente. Para mí el desafío es cómo seguir aceptando que no tenemos por qué saber y que lo mejor es ese camino, no donde llegamos, y que eso en todo caso, si llegamos, que sea junto con el otro, que lo vayamos encontrando juntos. Algo nómade. Sí, yo creo que inclusive nosotros caemos, nosotros no, la sociedad en la que vivimos, cae en un error en donde dogmatiza la ciencia. En realidad la ciencia, ¿cuál es el destino de una teoría científica? La muerte, cuando aparece otra que explica mejor la realidad. Entonces, no es un dogma. Creo que nosotros mismos tenemos que sacudir polvos de muchos lados, porque si no, estamos discutiendo con quién, ¿no? ¿Con la ciencia o estamos discutiendo con la ciencia dogmatizada, que responde a otros intereses, que no son los científicos, ¿no? Y que no tienen la parte de la creatividad que tiene la ciencia también. El cuestionamiento constante, ¿no? Entonces digo, eso también me parece que tiene que formar parte si vamos a pensar la realidad, también tiene que formar parte. Sacudirle el polvo al dogmatismo de la ciencia, ¿no? Dos resonancias. Una, me acuerdo una viñeta de Tute que mandó Nelson una vez a un grupo, que era un tipo atrás de un escritorio y lleno de títulos colgados en la pared y un globito que decía chiquitito, no sé. Y la otra es, retrocedo a la intervención de Gonzalo, no sé si es un retrocedo o no, pero a mí en definitiva lo que me interroga el encuadre es determinadas formas de encuadre en determinado momento o en determinada situación, qué potencias despliega, si podemos tomar a Spinoza, ¿no? O sea,
o si tomamos la metáfora de Lesiana, ¿qué flujos permite pasar y cuáles no? Me parece que eso va más en consonancia en esto de si se aplasta o no una subjetividad, una expresión. También me lleva a un lugar político a la discusión de si hay que pintar o no las fachadas de ciertas instituciones, pero eso capaz que da para otra actividad. Puede ser un comentario que puede ser, en fin, buscando a Feyerabend y todo eso. Porque, a ver, lo que traje para comentar, pues sí, pero me hiciste trabajar para todos lados. Entonces, hay un tipo que fue el verdugo temporero de Rhodesia. Y el tipo dice, he estado colgando a gente durante años sin que nunca se haya organizado todo este alboroto. No, esto está citado, y dice el Time Magazine, de 15 de febrero del 68. Era profesionalmente incapaz de entender aquella conmoción. Nos quedamos entonces con la conmoción. Como ¿Qué actuales son? bien. Bueno, vamos a ir cerrando por ahora, como indica el encuadre. Por la hora. Los esperamos en la próxima actividad. Les agradecemos el haber compartido este tiempo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esperen. Un segundo. A ver. Se vayan. No, buenas noches a todas, a todos. Esto de estar hablando en lo presencial y en lo virtual, estamos ahí. Yo decía que había que hacerlo. Hablando de encuadre, ¿no? O sea, cómo había que encuadrar esta actividad de alguna manera, o sea, las pruebas que hicimos, cómo los micrófonos, la cámara, de dónde se podía ver, cómo se tenían que sentar quizá. Y cuando llego, están sentados de esta manera y cómo de esta manera igual salió, o sea, cómo que uno puede prever cosas y cómo la misma situación lleva a que salgan otras, ¿no? Y cómo de alguna manera vamos acomodándonos y también llevando, digamos, igual haciendo la tarea. Agradecer, digamos, en principio a la Comisión Científica por esta primera actividad híbrida, porque no es la segunda que se hace en el año. El sábado inauguramos también con este sistema la diplomatura de este año 2022. También hicimos otras pruebas, hoy estamos haciendo otras pruebas, o sea, estamos experimentando con estas modalidades, con esta tecnología, inclusive los distintos dispositivos y las distintas actividades, porque cada una tiene su propio encuadre y su propia dinámica, y cada docente y cómo la da y cómo se siente cómodo. Entonces, ir conjugando todo eso es un desafío y un experimento y tiene su satisfacción. Así que agradezco y agradecemos en la comisión directiva acá con Daniela, y bueno, y seguiremos en estas pocas o muchas. No sé. Sonia. Yo no quise hablar.